Continuamos con Enlace Internacional. En este segundo bloque ya te habíamos anticipado que vamos a estar analizando la situación de Chile en cuanto a lo político, económico y social, para lo cual tenemos un entrevistado, ¿no? Exacto, de hecho estamos en contacto vía Skype con José María del Pino. Él es periodista chileno, de hecho es corresponsal de varios medios en la Argentina, quien muy gentilmente se ha puesto en contacto con nosotros para analizar qué representa justamente el postplebiscito en Chile, qué es lo que viene en materia política, social, económica, en lo que va a ser un año electoral en Chile. ¿Cómo te va, José María? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Creo que es difícil comenzar esta entrevista sin extenderle a todo el pueblo argentino las condolencias por el fallecimiento de Diego Maradona y también la conmoción que esto genera en el mundo y sobre todo a aquellos que nos gusta el fútbol. Así que es un día complejo, ¿no? Entre que acordamos esta entrevista y hoy día pasaron cosas que la verdad no podía pasar por alto en el comienzo de este contacto. Sin duda, y de hecho agradecemos mucho tu condolencia, dado que el cariño y el respeto por Diego Armando Maradona es enorme. Introduciéndonos un poquitito en lo que anticipábamos de esta nota, te queríamos consultar, ver tu perspectiva en relación a qué representa el post-plebiscito en Chile. ¿Qué es lo que viene ahora en Chile, lo que va a ser un año electoral, pero en forma paralela se está dando toda esta construcción para una nueva constitución, ¿no? Viene un año muy complejo, tenemos que entender eso porque Chile va a enfrentar 7 procesos electorales durante lo que queda del mandato de Sebastián Piñera hasta la próxima elección presidencial. Y es un año complejo básicamente porque, como tú muy bien señalas, ya tenemos este domingo las elecciones primarias para las elecciones municipales de abril próximo. En abril próximo se eligen alcaldes, concejales, gobernadores regionales y adicionalmente ese mismo día, en la misma elección, se eligen los 155 convencionales constituyentes para iniciar el trabajo de redacción de la nueva Carta Fundamental y luego entramos en tierra derecha para la elección presidencial y parlamentaria con las primarias que van a tener que ocurrir en el mes de julio y luego las presidenciales definitivas en el mes de noviembre del próximo año. Entonces, es un fenómeno complejo porque mientras se va a estar configurando un órgano constituyente y vamos a estar en plena redacción, por ejemplo, para la elección presidencial de una nueva constitución, paralelamente se va a estar eligiendo al presidente que va a tener que implementarla y liderar, ¿no es cierto?, la transición desde una constitución hasta otra en caso que en el plebiscito de salida gane la opción de aprobar el texto que emane de esta convención constitucional. Entonces es muy curioso porque vamos a tener candidatos a presidente presentándose una elección sin saber cuál va a ser el resultado de la constitución, cómo se preparan, por ejemplo, programas de gobierno sin saber cuáles van a ser los mínimos minimorum que la nueva constitución va a establecer a los candidatos presidenciales. Entonces va a ser un fenómeno complejo, turbio, pero yo en lo personal tengo fe de que va a ser un fenómeno, un proceso de mucho crecimiento democrático para el país y que puede terminar en un texto que termine por romper, ¿no es cierto?, la polarización que existe en el país y el sentimiento de que no es una constitución que le pertenece a todos, y por otro lado, con nuevos liderazgos, con nuevos representantes políticos que tengan mayor confianza ciudadana y mayor legitimidad. José, te consulto, bien decías vos, esta situación de incertidumbre en cuanto a la redacción de la nueva Carta Magna, qué es lo que va a decir, y las elecciones. ¿Se espera o se cree que puede llegar a haber algún cambio en el régimen de gobierno impuesto por la Carta Magna que determine en cierta forma el mandato del nuevo presidente? Sí, recordemos que aquí se parte de una hoja en blanco. Chile tiene lo que se denomina un presidencialismo muy reforzado, de una tradición que va incluso más allá de la dictadura de Pinochet. Ya en 1860, Diego Portales, lo que se llama el ideario portaliano, levantaba la idea de que en Chile y particularmente en los países latinoamericanos el presidencialismo tenía que ser muy fuerte y muy claro porque éramos una sociedad poco educada y por tanto se requería una especie de liderazgo patronal, ¿no? Y eso se mantuvo en tradición en Chile, salvo en un periodo, comillas, de parlamentarismo que existió entre 1891 y 1925, y donde se produjeron una serie de rotativas ministeriales, lo que hizo que este país le tuviese mucho miedo al parlamentarismo. Por lo tanto, dentro de las alternativas que existen para el futuro, respondiendo a tu pregunta, está la posibilidad de que Chile transite un régimen semipresidencial, es decir, no un régimen parlamentario, pero tampoco el presidencialismo reforzado que nosotros hoy día tenemos. Y en ese sentido, las ideas que
necesitan mayor apoyo son la posibilidad que coexista la figura del presidente de la República con un primer ministro, que ese primer ministro, por supuesto, emane de los liderazgos y de las mayorías parlamentarias que estén en una primera cámara, pero a diferencia del Perú, por ejemplo, que tiene un sistema semipresidencial, en Chile, en caso de que hubiese un sistema así, existen varios que señalan la necesidad de que sea bicameral precisamente para evitar la inestabilidad, por ejemplo, en la que ha estado el pueblo peruano durante las últimas 2 semanas, por la facilidad con la que un Congreso al final puede remover a un presidente, en lo que al final termina transformándose en una especie de parlamentarismo de facto. Pero sí, la respuesta a tu pregunta es, está todo sobre la mesa y por tanto podríamos perfectamente terminar con otro régimen político. José María, quería llevarte por otro lado a lo que es el orden previsional en Chile. Ha sido noticia este intento por parte de sectores opositores de rediscutir la entrega de un 10% más de los fondos previsionales, y también se empieza a poner en duda la posibilidad de que se pueda discutir en la potencial reforma de la Constitución la realidad de Chile en relación a lo que representa un sistema previsional de capitalización para poder llegar a posicionar un sistema previsional solidario. ¿Existe esa posibilidad para vos? Sí, lo que estamos hoy día, en este momento el Senado está discutiendo el proyecto de ley para el retiro del segundo paquete del 10% de los fondos previsionales. Como tú bien dices, en Chile los fondos de previsión son de capitalización individual. Eso quiere decir que cada chileno de su sueldo ahorra el 10% y eso va a cuentas de administradoras de fondos previsionales, algo así como fueron la FJP en Argentina. Es un sistema bastante similar. La diferencia está en que Chile ha ido transitando de a poco a la construcción de un pilar que tenga un componente un poco más solidario para complementar el mayor problema que tiene este sistema, ¿no? Que es que la gente está viviendo más, por tanto hay que proyectar las pensiones por más tiempo. Segundo, que al final se está ahorrando muy poco, un 10% en comparación con el promedio de los países de la OCDE, que se ahorra entre un 16 hasta un 18%, incluso un 20% en los países escandinavos. Y tercero, que se generan lagunas previsionales, es decir, que hay periodos donde la gente no trabaja y durante ese tiempo no ahorra, y que si bien su vida laboral puede durar 35 hasta 40 años, la vida post-laboral también puede durar 30 años más y por tanto ahorrando un 10% de 30 años para vivir a la misma tasa de retorno en el futuro, la verdad es que los números no cuadran. ¿Y cuál es la posibilidad? Yo creo que la posibilidad de un sistema de reparto 100% solidario está descartada. No creo que exista políticamente agua en Chile para que pudiese seguirse ese carril, además porque la demografía chilena está cambiando y se sabe muy bien de que un sistema de reparto, por ejemplo, donde son los trabajadores activos los que le pagan las jubilaciones a los trabajadores jubilados, requiere una tasa de 3-1, es decir, de 3 activos por 1 jubilado, y Chile ya está avanzando y en los próximos 20 años va a estar casi en 1-1. Entonces, la posibilidad de un sistema 100% de reparto no existe. Lo que aquí se habla es que la Constitución consagre un modelo de previsión social que sea mixto, que tenga este pilar de capitalización individual muy fuerte, y ahí podemos discutir si siguen las AFP administrando esos fondos, si se crean otras figuras, si se abre la cancha para que administren otros, y también un pilar solidario donde paguen tanto los empleadores como por rentas generales los chilenos que más tienen, para poder solidariamente mejorar las previsiones sociales de aquellos que están en una desventaja. En ese sentido, la Constitución no va a fijar la política pública exacta. Recordemos, no es rol de la Constitución decir el sistema va a ser y regular el sistema completo, pero sí va a establecer cuáles van a ser los marcos. Y yo creo que lo que sí está en discusión es que la Constitución pudiese consagrar que en Chile va a existir un sistema de previsión social de componente mixto, donde va a haber una correlación entre los privados que efectivamente trabajan en este ámbito y el ahorro privado, y por otra parte el rol del Estado y cómo el Estado puede redistribuir recursos a través de la previsión social. Bien, José, bien decías esta situación de que el Senado está debatiendo el segundo retiro parcial de los fondos de pensiones privadas, y también vimos durante esta semana disturbios, manifestaciones y protestas en base a la actitud del gobierno de Piñera de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Nos podrías dar cuenta de por qué presentó este recurso y cómo está viviendo actualmente Chile esta situación? A ver, lo que pasa es que los mecanismos de retiro del 10%, que es una figura que no existe en Chile, se han hecho a través de una reforma a la Constitución. Es decir, como en Chile la iniciativa legislativa del presidente de la República es
muy acotada, es decir, está muy claro qué es lo que puede mandar el presidente de la República y solo él tiene la exclusividad para mandar esos temas, y ahí están todos los temas, por ejemplo, que implican recursos públicos o que implican modificaciones de esta envergadura. Lo que encontraron como alternativa los parlamentarios en el Congreso fue hacer esto vía reforma constitucional a través de un artículo transitorio, que sí es una iniciativa que tienen los parlamentarios. Y ahí hay una disputa de si efectivamente en materia de un artículo transitorio de la Constitución y qué quórum requiere para ser aprobado una política pública al final del día, que es lo que se está implementando. Entonces, el gobierno dice esto no es constitucional, es decir, no hay facultades desde el Congreso para hacer una maniobra de esta índole, por tanto voy a requerir al Tribunal Constitucional el requerimiento, valga la redundancia, para que se pronuncie respecto a la constitucionalidad de esto, y por otro lado el Congreso dice lo que estamos haciendo es perfectamente constitucional, y ahí se genera la disputa. ¿Y qué es lo que ha hecho Piñera? Piñera ha hecho él, contra todo lo que creíamos, un propio proyecto del 10% para retirarlo, más acotado, más restringido, con pago de impuestos para quienes más dinero tienen, porque ojo, después del retiro del primer 10% en Chile, ya hay cerca de 3 millones de chilenos que no tienen un peso en su cuenta, es decir, se les fue completo el ahorro. Por tanto, los que van a poder retirar este segundo 10% son personas de clase media y también de sectores muy acomodados que pueden retirar hasta $10.000 si quieren en este segundo 10%. Entonces, Piñera dice que hay que pagar impuestos, acota esto solo a aquellos que no tuvieron trabajo el mes anterior a la solicitud del retiro, lo que genera, por supuesto, mucho descontento, porque otros dicen los recursos son míos, yo puedo ocuparlos en que quiero, y aun cuando tenga trabajo, a lo mejor generé muchas deudas en este periodo de pandemia previamente por un sinfín de situaciones. Entonces se produce toda esta discusión y se vuelven a encrispar los ánimos, y Piñera presenta este proyecto y hoy día se votan ambos, el de Piñera y el de la oposición articulada en el Parlamento con votos del oficialismo. Lo que pasa es que el oficialismo ahora, como se presentó el proyecto de Piñera, se va a plegar al de Piñera y ya no le va a dar los votos a la oposición con su proyecto, y como lo de la oposición no es una ley común, sino que es una reforma constitucional, requiere de 3/5 o 2/3, ahí está la disputa, en el Congreso, y sin los votos del oficialismo no lo tiene. Entonces se entrabó todo el retiro del segundo 10% y eso generó malestar, por supuesto, en una parte de la ciudadanía. José María, ¿vos creés que en relación a esta discusión permanente que hay en las formas de cómo se vaya a avanzar con una propuesta previsional concreta, esto vaya a generar estabilidad social, la medida final que se tome? A ver, en Chile el tema de la estabilidad y la certeza jurídica es muy importante. Yo diría que es lo que está en boga en este periodo, es cómo generamos una época de cambios trascendentes para el país sin generar inestabilidad, sin generar incertidumbre, sin generar fuga de capitales, es decir, sin las externalidades negativas que un proceso legítimo y democrático como este pudiese generar. Y en ese sentido el sistema de previsión, yo creo que estamos más cerca de un acuerdo que de un desacuerdo respecto a la nueva forma. De hecho, el Congreso está avanzando en una reforma del sistema de previsión que aumenta en 6 puntos la cotización, y esos 6 puntos, 3 puntos van directamente al reparto y 3 puntos entran a la cuenta individual del trabajador en este caso, y ahí se va a abrir además una serie de instituciones para que también puedan administrar fondos de pensiones, como incluso los mismos colegios o corporaciones de profesionales. O sea, hay un cambio de cancha incluso para organizaciones sin fines de lucro que puedan administrar los recursos de sus propios afiliados, y eso es positivo y ahí hay acuerdos. Entonces, yo creo que el problema de la incertidumbre está más bien en el otro ámbito, que es relacionado con la violencia, con lo que estamos viendo en las calles. Es indudable que hoy en día son grupos minoritarios los de violencia, pero también es cierto que generan desestabilidad en un sistema de comercio que tiene que reactivarse post pandemia, y hay una incertidumbre que a muchos le preocupa. Y la otra incertidumbre que por cierto preocupa tiene que ver con cómo va a quedar configurada finalmente la convención constituyente, ¿no? ¿Cuántos integrantes van a ser más bien de ideas de corte liberal, cuántos van a ser de ideas socialdemócrata y cuántos van a ser derechamente ideas de corte socialista o de la izquierda más clásica que conocemos? Y eso genera incertidumbre porque de eso también va a depender cómo va a quedar redactado el nuevo marco institucional de Chile. Entonces, me parece muy atingente tu pregunta. Yo creo que en el sistema de pensiones quizás no tanta incertidumbre, pero sí respecto a todo el resto del ordenamiento jurídico. Lo que está haciendo la clase política en general, diría yo, de izquierda a derecha, es intentando disminuir la incertidumbre para que no existan estas externalidades negativas como las fugas de capital o otras que ya les he mencionado.
Bien mencionabas de que hay una incertidumbre en cómo va a quedar conformada la Convención Constitucional y hemos visto también en esta semana, en cierta forma, una polémica por la fórmula que se le va a destinar a los pueblos originarios y demás. Nos gustaría saber al final qué se va a resolver con respecto a la fórmula de los pueblos originarios y si hay posibilidades inclusive de que se redacte una nueva constitución sin la presencia de los pueblos indígenas. Bueno, respecto a los escaños reservados para los pueblos originarios, ayer no hubo acuerdo en el Senado, por tanto esto va a pasar a comisión mixta. No se ve tan cerca, yo diría, un acuerdo. Creo que las dos posiciones están en extremos, de los que no se han movido. Por una parte, la propuesta de la oposición, que propone 23 escaños reservados, ¿no es cierto?, para los pueblos originarios, que se adicionan a los 155 que ya existen. Entonces ya la convención no sería de 155, sino que sería de 178 integrantes. Y por otro lado está el oficialismo, que acota a entre 10 y 15, han dicho algunos, los escaños, y que vengan incluidos dentro de los mismos cupos, de los mismos 155 que ya se habían zanjado como acuerdo constitucional. Tú preguntas, ¿existe la posibilidad de que se redacte la Constitución sin los pueblos originarios? Sí, existe. O sea, si no hay acuerdo en el Congreso, el itinerario constituyente ya está armado. Si no hay acuerdo en el Congreso respecto a los pueblos originarios, perfectamente esta convención puede terminar sin la representación de ellos y simplemente con aquello que quedó acordado, no que era que va a ser paritaria, es decir, va a haber igual número de hombres y de mujeres, y que va a ser electa con el mismo sistema electoral que se eligen los parlamentarios y los mismos distritos. Pero más allá de eso, podríamos perfectamente estar frente a un escenario donde no existan representación, más allá de que ellos podrían presentarse a la elección normal, digámoslo así, ¿no? Y a lo mejor salir electo en igualdad de condiciones con el resto, pero no se les reservarían los cupos, y ese es un escenario probable, diría yo, que aún no se ve la posibilidad de que exista acuerdo entre la oposición y el oficialismo. José María, no quería dejar de preguntarte cuál es la perspectiva que tenés vos en relación a la situación partidaria de Chile. ¿Cómo están hoy los partidos políticos en todos estos desafíos que van a tener durante el año que viene y también entendiendo que van a presidenciales, ¿no? Los desafíos los partidos están en crisis, las instituciones en Chile están en crisis. De hecho, si uno ve las encuestas presidenciales, la primera opción de ser presidente la tiene Joaquín Lavín, quien es de la coalición de gobierno de Piñera, pero es un político muy distinto, un perfil muy distinto. Lo han acusado de cosista muchas veces de la perspectiva del problema concreto, pero además él ha estado levantando banderas que son bastante progresistas para la derecha últimamente. La posibilidad de asegurar un ingreso universal mínimo para todos los chilenos, algo como lo que están haciendo, por ejemplo, los países nórdicos o lo que están discutiendo allá. Él ha dicho que hay que implementar políticas de protección social de corte socialdemócrata, es decir, por un lado, un fuerte sistema de emprendimiento y capitalización individual y mercado libre y apertura de fronteras, pero por otro lado un Estado muy robusto. Eso que parecía algo absolutamente ajeno a lo que estipula la derecha chilena, se ve en el caso de Joaquín Lavín, quien es el líder de las encuestas. Pero muy de cerca, diría yo, casi respirándole en la oreja, hay dos candidatos. Y los dos pertenecen a una izquierda que en Chile no había estado cercana a la posibilidad de gobernar, ¿no? Daniel Jadue, del Partido Comunista, alcalde de Recoleta, que si bien es muy competitivo en primera vuelta, en segunda vuelta tiene una distancia bastante mayor con Joaquín Lavín, pero la gran sorpresa es Pamela Giles, una ex periodista, militante del Partido Humanista de Chile, que es un partido muy chiquitito en este país, pero ella fue comentarista de farándula durante casi 15 años, la década pasada, y Pamela Giles es en este momento la candidata de izquierda más competitiva frente a Joaquín Lavín. De hecho, en la última elección lo empata. Pero Pamela Giles no responde a orgánicas partidistas. Ella fue, no sé si vieron la imagen de la parlamentaria chilena que corrió con una capa como Naruto por dentro del hemiciclo cuando se aprobó el retiro del primer 10%. Ella es un personaje, ella da sus conferencias de prensa con una pluma en su mano. Es decir, sería realmente increíble que alguien de ese mundo, ¿no?, de esa expresión comunicacional pudiese llegar a la presidencia de Chile, pero existe la posibilidad, y lo que le quiero decir con eso es que en el hecho de que exista la posibilidad, habla también la desgracia de la que han caído los partidos políticos, y eso sin duda alguna hace que la centroizquierda, lo que hablábamos de la ex concertación, de la ex nueva mayoría, la coalición con la que Bachelet gobernó, esté sacando candidatos de todos lados y ninguno marca más de 4 o 5 puntos en las encuestas. Entonces están totalmente acorralados por estos dos tanques que se le están levantando desde la izquierda más dura, digámoslo así,
pero que responden a menores orgánicas partidistas y donde no hay seguridad de que la oposición llegue finalmente con un proyecto conjunto. Entonces, es un escenario electoral a un año de la elección presidencial, exactamente un año, muy complejo el que está viviendo Chile, donde si bien hay mucha disputa interna, parece haber más orden respecto a las cartas de la derecha que respecto a cuáles podrían ser los candidatos de la oposición. José, te hago la última pregunta para ya cerrar. También se estaba hablando de producto de estas movilizaciones y demás, y disturbios y la situación social. El hartazgo, se hablaba de la posibilidad, inclusive de algunos senadores, habían propuesto adelantar las elecciones. ¿Crees que es posible, es viable realizarlo o que efectivamente se van a llevar a cabo en noviembre del año que viene? No hay posibilidad porque los parlamentarios que presentaron esta moción, los diputados requerían esto habría que hacerlo vía reforma constitucional. Y para hacer una reforma de ese calibre se requieren 2/3. Y como se requieren 2/3, requieren votos primero de la centroizquierda, porque los parlamentarios que lo presentaron representan más bien a sectores mucho más a la izquierda que los sectores socialdemócratas, insisto, de la coalición de Bachelet y de Lagos. Y de ahí de inmediato salieron senadores como Felipe Arboe o el presidente de la Democracia Cristiana a decir: nosotros no vamos a cortar el mandato presidencial, en Chile los presidentes asumen y terminan su mandato. Pero instalan una idea, ¿no? Instalan en el marco comunicacional, en la sensación ambiente, la posibilidad que había sido muy poco conversada a nivel oficial, la posibilidad de que un presidente no termine su mandato, de que Piñera no termine su mandato. Y puede que ahora, ante cada crispación, surja el fantasma de que Piñera no termine su mandato. Entonces, yo diría más bien que fue una jugada comunicacional que realmente exista agua política para poder generar la reforma constitucional que acorte el periodo presidencial. Si tú me preguntas hoy, digámoslo así, la elección presidencial va a ser en noviembre del próximo año y el itinerario electoral de Chile sigue tal cual como lo conocemos hasta el día de hoy. José María, agradecemos muchísimo tu tiempo, la verdad que clarísimo, un panorama general de la actualidad y de la perspectiva de Chile para el año que viene, así que seguramente vamos a estar en contacto para ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Un abrazo grande, un placer conversar con ustedes y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Con nosotros José María del Pino, periodista chileno, dándonos una perspectiva general justamente de la actualidad en materia político, social, económica, previsional de Chile y los desafíos con los que se encuentra para fines de este año y el año que viene. Exacto, en un contexto en donde este domingo se celebran las elecciones primarias para la elección de los gobernadores regionales, alcaldes. Además, esto es importante porque el 11 de abril son las elecciones de estos gobernadores y alcaldes y además elige la Convención Constituyente los 155 encargados de redactar la nueva Carta Magna. Analizamos un poco la situación política, también social, en el marco de las elecciones y demás. Muy interesante como siempre, José María del Pino.